próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? Profundizamos sobre los tristes eventos del fin de semana, pero antes, la tendencia del COVID, cómo va en Puerto Rico y el resto del mundo, como todos los lunes. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 3 de mayo del 2021, es el día 414 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo va la tendencia del COVID? Les cuento, ni una más. Reflexionamos sobre el terrible fin de semana y la violencia machista en Puerto Rico. Con Jorge Dávila hablo de la reacción del gobierno ante estos asesinatos y en A Solas con Sonia Valentín repasamos los eventos del fin de semana y hacia dónde vamos como sociedad. Y bueno, como les dije, hay demasiados temas hoy. Realmente es un solo tema, pero no quiero dejar caer nuestro segmento de los lunes en cuanto a cómo va el COVID. Voy a ir más rápido de lo normal, tampoco voy a dar todos los números que usualmente damos en esta sección porque sé que queremos tocar los otros temas, pero la pandemia sigue con nosotros, el COVID sigue entre nosotros y hoy hay números que nos dan algo de esperanza, ¿no? Parecería que lo peor ya pasó, parecería que este pico del 2021, que empezó en marzo, tuvo su peor momento hace 2 semanas. Y los números han ido bajando, eso sí. No están bajando con la rapidez que subieron. Y también veremos, cuando demos los números completos, que los casos graves, intensivos, entubados, etcétera, también las muertes no han bajado. Eso sigue bastante alto y bastante preocupante, pero sí. Parecería que el pico fue hace 14 días. Y, como les dije, desde este espacio, desde el lunes 22 de marzo, hemos llevado advirtiendo que el alza venía y que la tendencia había cambiado. Y ahora estamos viendo de nuevo que la tendencia está cambiando en la dirección correcta. Eso sí, a nivel global, los casos sí se han disparado. Y a nivel global yo creo que esta es una semana récord. Es India, el país líder ahora mismo con casi 400,000 positivos al día. No olvidemos que India tiene más de 1 billón de habitantes. Y la segunda región con más casos, tristemente, es nuestra región Latinoamérica completa. Desde México hasta Argentina son las 2 regiones, la India y Latinoamérica, las que están aumentando el caso. Para que vean, hoy se cuentan 154 millones de positivos en todo el planeta. Eso representa 12 millones de casos en una semana. Eso es más del doble. La semana anterior fueron 5.6 millones de casos. Esta semana son 12 millones de casos a nivel global. Y como les dije, es India el epicentro. En Estados Unidos ya estamos viendo una caída bastante marcada en todos los Estados Unidos, aunque hay ciertos estados que están demostrando otra tendencia. Pero sin duda se está viendo el efecto de la vacuna. Hoy se cuentan en Estados Unidos 33.191.000 casos positivos. Eso representa 330,000 positivos al COVID en los pasados 7 días. Son casi 90,000 menos que la semana anterior y esta es la segunda semana corrida en los Estados Unidos que los casos bajan luego de 5 semanas consecutivas en alza. Así que ya vamos a 2 semanas. La vacunación está funcionando en Estados Unidos. Ya el 31.6% de la población está completamente vacunada, que tiene sus 2 dosis y pasaron sus 14 días.
41% de la población tiene por lo menos una dosis. Y como les dije la semana pasada, ya se ha aprobado en muchos países, empezando en Israel y también ahora en zonas de Estados Unidos, estados, condados, ciudades que ya sobrepasaron el 40% de la población vacunada, que es ahí donde se empieza a ver una caída marcada en nuevos casos. Nosotros todavía no estamos cerca de ese 40%, pero realmente cada semana nos acercamos más. Las muertes en Estados Unidos hoy se cuentan en 591.146, son más o menos 5.000 muertes en los pasados 7 días. Igual que la semana pasada, más o menos 100 menos que la semana anterior, pero básicamente, aunque estén bajando los contagios en Estados Unidos, las muertes se mantienen obstinadamente iguales. Llevamos 3 semanas con más o menos 5.000 fallecimientos a la semana, ¿verdad? En 7 días. Y eso me parece que lo atribuimos directamente a las variantes. Las variantes siguen haciendo escante, las variantes son más peligrosas, son más severas, causan más hospitalizaciones, más entubamientos, más pacientes en intensivos. Y aunque estén bajando el número de casos, si usted se contagia en esta fecha, probablemente se contagiará con alguna de las variantes y probablemente hay mayor posibilidad de un cuadro clínico que conlleve hospitalización. Y de hecho, en los Estados Unidos no todos son buenas noticias. Hoy el New York Times publicó una historia con un titular de terror y es que básicamente entienden los expertos que no será posible llegar a la inmunidad de rebaño en los Estados Unidos por 2 razones. La primera, porque hay un chorro de irresponsables que están regando rumores de vacunas por ahí y ha creado pues cierta duda, cierto escepticismo con las vacunas. Yo creo que en Puerto Rico ese problema no es tan grave como en Estados Unidos porque afortunadamente aquí, aunque somos un país polarizado y dividido políticamente, hay consenso. El 100% de los políticos y las políticas y los partidos políticos y los movimientos políticos están a favor de la vacunación. No es como en Estados Unidos que usted tiene casi el 50% de los hombres republicanos. Siempre son los hombres el problema. Casi el 50% de los hombres republicanos dicen que no se van a vacunar, que no creen en la vacunación. Usted tiene personalidades de la radio como un Joe Rogan, quizá usted no lo conoce, pero Joe Rogan es un podcastero, probablemente el principal podcastero del mundo. Tiene una audiencia de millones de hombres, mayormente hombres jóvenes al día. Y Joe Rogan dijo la semana pasada que si usted tiene 21 años no se tiene que vacunar. Así que todos esos asuntos están abonando a que se caiga el nivel de vacunación diario en los Estados Unidos. De 3 millones de vacunas al día, ya están casi como por 1.8 millones de vacunas al día. Así que complicada la situación, pero recuerde, no tiene que haber inmunidad del rebaño en Estados Unidos para que la haya en Puerto Rico. Así que nosotros podemos ser la excepción a la regla. Si usted no se ha vacunado, por favor hágalo. Ya hay citas disponibles para mayores de 16 años y asegúrese que todo el mundo en su entorno esté vacunado o vacunada. Sobrinos, nietos, hijos, vecinos, etcétera. Si usted está en un lugar de trabajo, considere exhortarle a sus empleados o haga obligatorio la vacuna. En mi caso, nosotros en mi oficina no tenemos oficina porque la entregamos después del COVID, pero en el momento que volvamos a tener oficina, yo le voy a obligar la vacuna a los empleados, aunque yo creo que ya todo el mundo se vacunó. Pero nos toca a todos llegar a esa inmunidad del rebaño y porque Estados Unidos fracase no quiere decir que Puerto Rico tiene que fracasar. Y hablando de Puerto Rico, hoy se cumplen 17 días desde la última versión de la orden ejecutiva que redujo a 30% la capacidad en los restaurantes, prohibió la participación de espectadores en eventos masivos como eventos deportivos, etcétera. Y estamos viendo que la tendencia está bajando. Quizás no está bajando tan rápido como pudiera haber bajado si las medidas hubieran sido más fuertes, sin duda. Pero como les dije, el pico está ya atrás de nosotros, a 2 semanas atrás de nosotros en Puerto Rico. Hoy contamos con 117.125 casos positivos al COVID. Eso representa 3.264 casos en los últimos 7 días. Son un montón de casos, 3.264, son más de 500, casi 500 casos al día, pero son 1.700 casos menos que la semana anterior. De nuevo, siguen siendo un montón de casos, pero la curva está cayendo. Son 3 veces la cantidad de casos que tuvimos hace 6 semanas. Hubo una semana que apenas llegamos como a 1.085 casos. Así que todavía falta mucho, pero esperemos que esa tendencia se mantenga. Y esperemos también que este Día de las Madres no se convierta en un evento de propagación del virus como lo fue la Semana Santa y el Viernes Santo.
Hasta la fecha en Puerto Rico han fallecido 2.315 personas. Eso representa 50 personas que se reportaron fallecidas en la última semana. También son un montón, pero son 8 menos nada más que la semana pasada. O sea, la caída es mayor en los positivos que en las muertes. En parte, siempre lo hemos visto así. Hay un lag porque el que da positivo y después está hospitalizado y tristemente muere, pues tiende a ocurrir en 4 semanas, 5 semanas del positivo. Así que todavía estamos cargando con las personas que se infectaron en el pico hace 14 o 15 días y esas personas probablemente están contagiadas con una variante que es más severa y es más propensa a que termine un resultado como la muerte. En los hospitales, como les dije, los números también van en la dirección correcta, excepto en cuanto a cuartos de intensivo y pacientes entubados. Hoy hay 360 adultos hospitalizados, que es un bajón importante versus el lunes pasado, son 139 menos que la semana pasada. Y en los pediátricos, esto sí que es una grandísima noticia, solamente hay 3 pacientes pediátricos, esos son 36 menos. La semana pasada habían 39, hoy solo hay 3 pacientes pediátricos. Eso es una caída casi total, eso son excelentes noticias. Y no me atrevo a decirlo, pero probablemente tiene que ver con que cerraron las escuelas. No me atrevo a decirlo y se lo preguntaré el miércoles a la doctora Marzán, pero si habían 39 con las escuelas abiertas y que ahora hayan 3 con las escuelas cerradas, no sé. Correlación no es causación, pero vamos a ver. Entonces le digo, donde sí ha habido un aumento y no ha parado la tendencia es en las camas de intensivo. Hoy hay 97 adultos hospitalizados en intensivo, que son solo 14 menos que la semana pasada, pero hay menos camas de intensivo disponibles que la semana pasada, porque aunque hay 14 pacientes menos de COVID en intensivo, hay otros pacientes en intensivo de otras condiciones, porque como les he dicho muchas veces, pues los ataques al corazón, los derrames, los strokes, los fallos renales y los accidentes, piense todo tipo de condición que puede terminar uno en intensivo, pues eso no depende del COVID. Y por eso es que tenemos que tener un número bajo de casos de COVID para que tengamos camas suficientes, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas. Adicional, Dios no lo quiera, que haya un evento de la naturaleza como un terremoto, un tsunami, un huracán, ahora venga la temporada de huracanes, o un deslice como hay, un derrumbe en un área montañosa de Puerto Rico como ocurren, y de momento necesitemos 200 camas de intensivos por una emergencia nacional y no las haya. Por eso es que tenemos que seguir bajando y no están bajando a la velocidad que está bajando los demás números. En parte es por las variantes. Aquí también, en cuanto a los ventiladores, hay 71 pacientes en Puerto Rico conectados a ventilador. Esos son solamente 4 pacientes menos que la semana pasada. O sea que los ventiladores se ha quedado flat, sigue la gente conectada. Hay solamente 3 pacientes pediátricos conectados a ventilador, así que lo que pienso es que son los 3 hospitalizados, los 3 niños que están hospitalizados están conectados a ventilador. Deben ser casos severos. Pero de nuevo, como les dije, cayó sustancialmente la cantidad de niños hospitalizados. El resumen hoy en Puerto Rico, bajaron los contagios, pero no han bajado los casos graves. Las variantes siguen haciendo escantes. Cuídese, vacúnese, no hay excusa, asegúrese que todo su entorno esté vacunado. Bueno, ahora sí, vamos con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Así mismo es como todos los lunes. Vía telefónica tenemos con nosotros al ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge. Saludos, Luis. Bueno, la que hay es que la verdad que tuvimos un fin de semana lleno de noticias tristes, ¿verdad? De terror. Sí, así que bueno, vamos a ver si cambiamos esa tendencia, porque la verdad que es terrible lo que ha ocurrido este fin de semana. Sí, porque es que es una mezcla de, obviamente, de tristeza profunda, de desánimo y de impunidad y de no poder hacer nada y de uno decidir, lo paso las horas en el televisor. Francamente, fue horrible y peor, yo nada más me imagino por lo que están pasando estas familias y se me cae el corazón y el pecho, francamente. Pero entonces, Jorge, aprovechando que te tengo aquí, porque presumo que lo conociste, ayer el domingo falleció el exgobernador Carlos Romero Barceló. Te cedo el micrófono para que nos hables un poco de eso.
pues agradecido. Ciertamente Carlos Romero Barceló, ¿verdad? Pasa a la historia como uno de los políticos más fogosos y más entregados a su causa. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Carlos y desarrollar una bonita amistad con él. Creo que, ¿verdad?, era una persona que se entregaba 100% a las causas de las que creía. Tengo un par de anécdotas que quiero compartir contigo, y lo que demuestra, ¿verdad?, no solamente que era un gran luchador de la estadidad, sino que amaba su partido Nuevo Progresista. Allá para el 1999, cuando fui nombrado secretario del partido, la noche antes que me ratificara el directorio, Carlos Romero Barceló estaba en mi casa cenando con doña Kate, y sus palabras hacia mí fueron: te voy a pedir un solo favor, lo único que quiero es que ames a tu partido como si fuera un hijo tuyo. Así que obviamente palabras en aquella época, ¿verdad? Yo entraba a la política activa por primera vez y fue algo que se me quedó grabado para siempre, y pues, lo considero mi mentor y mi padre político. Así que me apenó mucho la noticia. La última vez que hablé con don Carlos fue para recibir un regaño, te tengo que confesar. En medio, ¿verdad?, en medio de la primaria, de la campaña primarista, cuando la cosa estaba tornándose un poquito caliente, ¿verdad?, y el discurso estaba subiendo de tono, pues me llamó y me dijo que, ¿verdad?, que recordara que en noviembre había una elección y que no podíamos poner en riesgo el triunfo del partido, ¿verdad?, por la lucha interna de una primaria. Así que, como siempre le dije a don Carlos, cuando usted me llama y me da un consejo, siempre bien recibido. Y no sé si pude cumplir 100% no sabes si le hiciste caso. pero ciertamente ese era don Carlos, o sea, muy pendiente a su partido, muy pendiente a la idea de la estadidad. Yo creo que deja un legado como gobernador. Fue el responsable de traer el salario mínimo federal a Puerto Rico, que yo creo que fue una medida de justicia social para todos los trabajadores puertorriqueños. Y también fue la persona como gobernador que llevó agua potable a Vieques por primera vez, ¿verdad? Y Vieques eventualmente se tornó un tema complicado, un tema político, pero don Carlos estuvo pendiente a Vieques. Me recuerdo que fue a buscar a doña Manuela, que en paz descanse, que era una maestra de aquel entonces, y ese era Carlos Romero, una persona que delegaba ciertas cosas, pero las cosas importantes las atendía. Y cuando hacía falta una buena candidata en Vieques, fue y buscó a doña Manuela Santiago. Y ¿verdad?, en aquel momento una maestra que nunca había estado involucrada en la política, y la convenció. Y pues la historia está ahí. Manuela fue una gran alcaldesa de Vieques. Así que creo que el PNP pierde una gran figura, creo que Puerto Rico pierde un gladiador, y las luchas esas entre Carlos Romero Barceló y esa campaña entre Carlos Romero y Rafael Hernández Colón, que de hecho, casualmente, y me percaté hoy que Hernández Colón también falleció un 2 de mayo. Uh-huh. Así que, ¿verdad?, inclusive cuando nos dejaron ambos, escogieron una fecha, parecería ser. Nuestro John Adams y Thomas Jefferson, que era lo mismo, eran rivales toda la vida, y ellos murieron el mismo día a la vez, no 2 años de diferente. Sí. Así que eso es así. Sin embargo, yo recuerdo, aunque eran campañas fuertes, había un respeto político, ¿verdad?, de uno al otro, y después de hecho fueron grandes amigos, Carlos Romero Barceló y Hernández Colón. Para los que no lo sepan, se convirtieron en grandes amigos. Y creo que ahora habrá que ver, queda un vacío, ¿verdad?, de esa figura paternal dentro del partido. Habrá que ver, ¿verdad?, quién pueda llenar ese vacío, y muy difícil llenar los zapatos de don Carlos Romero Barceló. Así que a Kate, a quien siempre he considerado la mejor primera dama que haya habido en la historia de Puerto Rico, a Melinda, a sus hermanos, mi más sentido pésame, mis condolencias, y pues momento de todos tener fe y orar por el alma de don Carlos Romero Barceló, que en paz descanse.
Yo me uno a tu pésame a la viuda, a los hijos. Obviamente, perder un padre nunca es fácil. Y me uno a la reflexión en cuanto a qué es el fin de una era, ¿no? Es el cierre de lo que fue la segunda generación después del Estado Libre Asociado y básicamente lo que definió la política puertorriqueña en el caso de Romero hasta el 2000, que estuvo como comisionado residente, pero básicamente fue una figura constante desde el 72 hasta el 2000. Y allá, pues, le tocará a los historiadores analizar su legado y lo que aportó y no, pero sin duda... Pues, y me parece que es el único político, ¿verdad?, que haya ocupado, ¿verdad?, todas las posiciones habidas y por le haber, faltó ¿no? ser, creo que representante a la Cámara. Creo que fue lo único. Representante a la Cámara, ¿verdad? Pero si incluimos la legislatura como una, pues sí, la ocupó toda. Correcto. Fue alcalde de San Juan, un gran alcalde, fue senador, fue gobernador de Puerto Rico y comisionado residente. Sí. Bueno, Jorge, así que vamos a los temas. Este fin de semana fue de horror y luto para todos en Puerto Rico. La noticia del asesinato de Keishla Rodríguez, presuntamente a manos del boxeador Félix Verdejo, y el asesinato de Andrea Ruiz Costas, que fue calcinada por su expareja, contra quien un tribunal no expidió una orden de protección meses antes de ese asesinato, pues ha conmocionado al país. sí. Tus comentarios ante estos terribles hechos. Bueno, pues es una tragedia para Puerto Rico, sobre todo, ¿verdad?, cuando se trata de una figura que muchos lo consideraban un ídolo, un boxeador, ¿verdad?, que le había traído gloria a Puerto Rico y obviamente mancha su página en la historia con este desenlace, ¿verdad?, siempre diciendo y siendo cuidadoso de que le presume la inocencia hasta que se le demuestre lo contrario. Pero ciertamente, aparentemente, ¿verdad?, por los testimonios que han desfilado, parece ser que estuvo involucrado. Uh-huh. Y estamos pasando por un momento trágico en Puerto Rico. Y yo creo, Luis, que la pandemia ha de alguna forma añadido a una sociedad que hasta cierto punto está enferma. O sea, esto no debería ocurrir ni una sola vez. Obviamente este caso es más notorio porque envuelve una figura de un boxeador puertorriqueño, uh-huh, pero esto está ocurriendo todos los días. Uh-huh. Y aquí todos tenemos que hacer una reflexión de cómo podemos aportar como ciudadanos, y yo creo que no podemos pasar por alto lo dirigente que fue la policía de Puerto Rico, uh-huh, ¿verdad?, y la ciudadanía que se involucró, dieron las alertas necesarias y las confidencias necesarias para que pudieran llegar hasta los presuntos culpables. Pero hay que detener esto y yo creo que esto es algo que nos corresponde a todos, como ciudadanos, como seres humanos. Tenemos que buscar una mejor sociedad y tenemos que empezar por lo más básico, por respetar al prójimo, por amar al prójimo como te amas a ti mismo, y tenemos que empezarnos por amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero tenemos que hacer un detente en el diario vivir que hoy vivimos muy ajorados y hay que volver a las cosas más básicas, al fortalecimiento de la unión familiar. Eso se ha perdido, Luis, ¿verdad? Y no quiero sonar como que me estoy sintiendo viejo, aunque vamos a decir que soy un viejo joven, pero antes la familia se sentaba a cenar juntos. Hoy en día, cuando tú logras que una familia esté junta, está todo el mundo pendiente al celular y no se discuten, ¿verdad? No se discuten los temas importantes, qué preocupaciones tienes como hijo, y yo como padre, que sepas que estoy ahí para apoyarte. O sea, cuando salen asesinos, como hemos visto, ¿verdad?, que han salido a la calle, esto no ocurre de un día para otro. Esto es que sencillamente hubo un quebranto en lo más básico del respeto a la vida humana, y hay que preguntarnos por qué está ocurriendo esto y por qué está ocurriendo con tanta frecuencia. Uh-huh. Así que no es para polemizar, pero un poquito agarrarte la premisa de que esto no pasaba antes. Honestamente, Puerto Rico siempre ha sido un país muy violento y ha sido un país bien violento contra las mujeres. El Instituto de Estadística, como parte del comité que nombró el gobernador del estado de emergencia, el Instituto de Estadística publicó hace unas semanas, y de hecho lo descubrí porque esta mañana estuvo aquí una de las abogadas
de ese comité con Julio, un informe estadístico puro de la ley 54, ¿no? Y se llama Informe de la Implementación de la Ley 54 y tiene cifras desde el 1990, obviamente la ley es del 89, hasta el 2014. No sé por qué las cifras no son hasta el 2020, pero son hasta el 2014. Y Jorge, en Puerto Rico en promedio hay 25,000 querellas de ley 54 al año. Eso es al año, en promedio. Estamos hablando de, 25,000 entre 12, estamos hablando de más de 2,000 querellas al mes. Y en cuanto a asesinatos, en promedio son 26 asesinatos al año. O sea que también estamos hablando de 2 asesinatos de mujeres. Así que esto es algo mucho más profundo y realmente aquí se mezcla la educación en el hogar, se mezcla la educación en la escuela, se mezclan las actitudes machistas. Oye, que lo haga un boxeador famoso, que en teoría yo no sé cuál era su posición, yo no sé si es una persona con dinero o no, pero en teoría una persona que tiene una posición privilegiada en el país y que él se sienta dispuesto a cometer las atrocidades que cometió, a tratar de controlar a una mujer que luego de que él la embaraza no puede afrontar las consecuencias de ese embarazo, pues nos está hablando de que aquí hay cosas mucho más profundas, mucho más profundas que una pérdida de valores o que el mundo está cambiando, ¿no? Bueno, y por ahí comienzan los valores, la responsabilidad. Si fuiste lo suficientemente valiente para tener una relación con una mujer, pues tienes que atenerte a las consecuencias. Correcto. O sea, y por ahí empieza, o sea, que alguien tome la decisión de que en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde por una acción que hizo voluntariamente, y que asumo yo que posiblemente había hasta una expresión de amor en esa relación, y que de pronto antes de aceptar tu responsabilidad estés dispuesto a terminar la vida de un ser humano. Wow. No sé, o sea, honestamente es algo que me deja muy confundido. Y otra vez, yo creo que es algo que tenemos que asumir como pueblo, que todos somos responsables de alguna forma. O sea, yo creo que lo más fácil es echarle la culpa al gobierno, lo más fácil es echarle la culpa al juez que dejó a una persona libre o que no actuó con la premura o la responsabilidad que le correspondía. Pero es que yo creo que aquí todos tenemos que asumir la responsabilidad y a veces son las cosas básicas. O sea, tú te montas en un vehículo en Puerto Rico y tienes que rezar, ¿verdad?, para que no te ocurra nada, porque por ahí empieza la violencia en las carreteras, el no seguir las reglas, el pensar que todo está bien a menos que me cojan. No. Lo que está bien, te cojan o no te cojan, y lo que está mal, te cojan o no te cojan. Y eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Así que a todos nos corresponde unirnos al llamado de que no haya una víctima más, y todos tenemos algo que aportar para que eso no ocurra. A veces en un conversar entre amigos, dándose unos palos, ¿verdad?, para hablar de forma pueblerina, se vacilan cómo se tratan a la mujer. Me tengo que ir, ya nos volamos la pausa, volvemos a seguir hablando de esto el jueves. Cuídate mucho. Bueno, vamos a rezar mucho y que Puerto Rico cambie el rumbo pronto. Ojalá que así sea. Vamos a la pausa, regresamos con Sonia Valentín. Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos. Se supone que yo entré a Edwin a las 5:18 y son las 5:22. Yo dije, ya me volé a Edwin, perdóname. ¿Estás escuchando a Jorge? Cuéntame, Edwin, ¿qué vamos a hablar? No sé si escuchaste, esta mañana clasificó a la Olimpiada Rafael Quintero. Rafael Quintero, clavadista. Lo hablé con Peche esta mañana y quería mencionar los 25 atletas que ya están clasificados. Qué bien. A las Olimpiadas. Eso suena como más que antes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es no tanto, porque antes teníamos la dicha que clasificábamos el equipo de baloncesto de hombres, el equipo ahí van 30 más. Exactamente. Pues, pero es una sola medalla. Así mismo. Entonces, ahora mismo tenemos 25, que lo es Rafael Quintero, que clasificó esta mañana, y va a estar mañana también compitiendo para clasificar en otra modalidad. Okay. También tenemos, obviamente, Adriana, Melanie y Brian Afanador en lo que es tenis de mesa.
Welly Vázquez, Andrés Arroyo y Ryan Sánchez están en atletismo en los 800 metros. Y son unos caballitos los tres. Los tres tienen chance. Yasmín Camacho Quinn, que es atletismo 100 metros con valla. También otra caballa. Que es favorita de la medalla. Esa es favorita para oro. Para oro. Entonces tenemos, hablando de caballos, Enrique Quique Figueroa y Gretchen Ortiz en el deporte de la vela. Ok. También tenemos a Lauren Billis, que es ecuestre. Ok. Eso es un deporte que aquí no se habla mucho, el ecuestre. Junto a su ejemplar. Claro, seguro que es que se llama Purdy. Ok, saludita. Entonces tenemos a Franklin Gómez, que ya nos va a representar algo en lucha. Victoria Stambaugh en taekwondo. Verónica Toro en remo. Y las dos integrantes del equipo de baloncesto femenino. Y me dicen que hay una muchacha boxeadora que hay que velarla. Hay que velarla. Pero los boxeadores todavía no han terminado su ciclo. Todavía. O sea, que todavía hay oportunidad de que sí, hay todavía oportunidad de muchas clasificaciones más. Buenísimo. Bueno, Edwin, hablamos mañana. Vamos a la pausa. Ahora sí regresamos con Sonia Valentín. Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Bueno, así mismo es. Tenemos como todos los lunes con nosotros a Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos al público que siempre te escucha, que nos escucha todos los lunes. Oye, te iba a retuitear ahora, pero no encontré tu pauta. No lo puse en Twitter, ya me pasó ponerlo en Twitter. Es que estoy desganado, te soy honesto. Ha sido un día ha sido muchas horas difíciles y de estos días que a veces uno dice, no quisiera tener un programa de radio hoy. Pero bueno, hay que cumplir la responsabilidad y estamos aquí para eso. Sonia, yo me voy a quitar y te voy a hacer el micrófono. Así que háblanos lo que viviste, lo que sentiste, lo que ha pasado en este país este fin de semana. Mira, Luis y toda la gente que nos escucha, Puerto Rico ha sido sometido a una especie de trauma psicológico emocional. O sea, todas las madres, por ejemplo, las mamás, yo sé que en la parte de atrás de su cabeza, todas están preocupadas de que sus hijas de alguna manera puedan vivir la desgracia que ha vivido esta joven Keishla y esta familia, porque obviamente pues no hay marcadores, o sea, no sabemos quién es, quién no es. O sea, la tragedia de esto, porque muchas personas, y quiero enviar primero que todo mis condolencias a la familia y a ambas familias, porque es una tragedia múltiple. Pero en realidad la tragedia de todo esto es que cuando tratamos de comparar, porque hacía yo unos argumentos con una persona en Twitter, creo que es un sacerdote, cuando hacemos la comparativa y con mucho respeto de que es lo mismo la violencia contra los hombres que la violencia contra las mujeres, nos equivocamos y nos equivocamos dos veces, porque no es lo mismo. Correcto. Y como le dije a él, hay 15 mujeres muertas a manos de sus compañeros o compañeras sentimentales. Estamos hablando de la persona con quien tú duermes. No es el vecino, no es el punto de droga que me mató porque me cogí un trabajo haciendo runner de droga, no es una pelea de varones en la calle que se entraron a puño y me mataron, no es una balacera porque me venían persiguiendo porque yo soy parte del punto de droga y no cumplí, no es eso, es la persona que duerme contigo y no hay 15 hombres muertos a manos de mujeres. Hay 15 mujeres muertas a manos de hombres y es totalmente distinto. Y si queremos igualarlo, y verdad, y la propuesta está de que todo es igual, de que violencia es violencia. Bueno, pues la pregunta es, ¿tenemos el mismo presupuesto para la prevención que se usa en prevención para drogas? Claro que no. No tenemos el mismo presupuesto, pues no es igual, no es igual. O sea, ¿cuál parte de esta oración y de lo que estamos viviendo? Y yo de verdad pienso que todo aquel que no entienda claramente qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo en nuestro país y que es literal contra las mujeres, apoya a que continúe sucediendo. Hay que ser así de tajante. Obviamente han abundado los estatus y las opiniones, sobre todo, que hay muchas opiniones, uno ha leído este fin de semana. Y el punto fundamental es que esto le pasa a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Punto y se acabó. Es el punto. No hay otra cosa. Y no hay espacio para puntos medios, no hay espacio para paños tibios. Y te cuento una anécdota. Este fin de semana, una mujer en mi vida, estábamos hablando de todo este asunto, y ella me pregunta, ¿tú alguna vez te has
imaginado si te pasara algo, si te desaparecen, si te asesinan, qué foto tuya van a usar en las noticias, ¿verdad? Porque ella estaba, pues, la foto de Keisha, la que todos vimos, que era ella con su traje de colores, que su mamá se puso ese traje anoche cuando Verdejo se entregó. Y yo le contesto, no, jamás en mi vida he pensado en eso. Y ella me dice, ya, yo lo he pensado como desde los 12 años. Y obviamente fue un punto bien fuerte porque las mujeres viven la vida diferente a los hombres. Yo nunca, Sonia, nunca, excepto de caminar en un callejón oscuro que me puedan asaltar o eso, yo jamás en mi vida he estado pensando que este puede ser mi último momento en mi vida cuando me monto en un carro con un extraño o algo así. Nosotras lo pensamos todo el tiempo. Yo particularmente, por ejemplo, siempre he tenido mucho temor de utilizar, ¿verdad? Montarme en un carro con cualquier persona. Yo no me he montado nunca en un carro con alguien que no sabe mi entera confianza, pero sobre todo tuve mucho miedo cuando llegó el Uber también. Porque yo tengo que tener miedo. Pero mira, a mí me rompió el corazón la llamada de mi mamá, que yo dije, y no solamente mi mamá, todas las madres que llamaron a sus hijas ese día. Mi mamá llamó llorando. Ay, Sony, por favor, ten cuidado. O sea, porque sabes que estás en una relación y entonces cualquier hombre te puede matar. No es así. Pero ese es el mensaje que estamos enviando, porque son 15, no es una. Entonces cualquiera. Entonces este muchacho, tú ves una entrevista de él que compartió el compañero Julio Rivera Saniel del 2014. Y él decía porque Dios le daba las gracias a Dios por todo lo que había hecho, porque Dios le ponía y le quitaba, porque él estaba agradecido de toda la oportunidad que Dios le había dado. O sea, él hablaba como una persona creyente de fe, una persona centrada. ¿En qué año estamos? ¿Qué pasó? Entonces tú puedes decir, mira, pues mi pareja que me habla hoy, lo más centrado y lo más tranquilo, un día le da un coraje de madre y arranca y me barata contra una pared. Correcto. ¿En serio? Correcto. No, o sea, de verdad, parte no es del asunto, ¿no? Y yo creo que es la raíz, es el control. Y lo podemos ver en el macro. Las personas que predican, y uso el verbo predicar con toda la mala intención, y lo estaba contando en un chat, obviamente hay pastores que tienden a ser evangélicos, ¿verdad? De algunas denominaciones que son muy conservadoras, pero yo lo conté, yo me casé hace 10 años por la Iglesia Católica. Y tuve que tomar mi curso prematrimonial, como todos los que nos casamos por la fe católica. Y en ese curso matrimonial, Sonia, en el 2010, nos estaban dando una clasecita de presupuesto familiar, y era un matrimonio. Y la esposa nos dice en la clasecita de presupuesto familiar, que jamás se me va a olvidar, y recuerde que cuando usted cocina, usted le sirve a su esposo primero, porque eso es orden divino. Mira, obviamente, yo miré a mi esposa, que en ese momento mi novia, y ella me miró a mí y abrimos los ojos así bien grandes y dijimos, ¿en qué año es esto? ¿En qué año me están dando esta clase? Luis, estás dando razones fundamentales por las cuales, ¿verdad? Yo con mucho respeto soy católica y creo y todo, pero tengo un problema estructural, llamémoslo así, con ese momento del matrimonio. Y yo fui al matrimonio de mi hermano recientemente y yo tenía, tú sabes, yo bajaba la cabeza, movía la cabeza por un lado, movía la cabeza para el otro y mi mamá me decía, ok, contente, porque las expresiones con mucho respeto, y yo entiendo que hacía, ¿verdad? Porque esa es su creencia y hasta ahí yo lo respeto. Por eso entonces no, ¿verdad? No entro a ese proceso, porque respeto que si esa es la manera de pensar de ese grupo, pues muy bien, yo practico mi fe católica, pero entonces no puedo llegar a ese momento de ese mandamiento, o digo de ese mandamiento, de ese sacramento, porque tengo issues existenciales de qué me van a decir en ese momento, porque no creo en ello, en esas expresiones no puedo creer. O sea, que ella le va a ser fiel y él va simplemente a ser un gran proveedor. ¿En serio? No, él también va a ser fiel. Y los dos pueden ser proveedores. Y si él se queda en la casa y él cocina y le sirve a ella, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Pero entonces, este planteamiento constante que yo veo, como tocabas de traer en bodas particularmente, sea de cualquier, pero sobre todo estas que he visto yo, esta la vi hace un mes o 2 semanas, pues la realidad es que me choca porque se promueve un pensamiento, no me digan que no. No me digan que no. Entonces, por ejemplo, la realidad ahora mismo es que nosotros tenemos que detener esto. ¿Cómo podemos detenerlo si no se da la educación de perspectiva de género? No hay forma. Honestamente, no hay forma. Mira lo que pasa, y te voy a poner un ejemplo.
Papá en casa, que es una persona que viene ya de unas tradiciones marcadas y que tiene una creencia marcada, le dice a su hijo, no, cuando tu noviecita te dé esto, tú la agarras por el brazo y tú sabes, la pones en cintura. Eso mismo decía, demuéstrale la pones quién en manda. Cintura. Demuéstrale Que tú eres el machito de la casa, ¿verdad? Entonces el nene va a la escuela y agarra a la muchachita. Pero si la maestra, y no existe una clase de perspectiva de género, que a esa persona que quien único le está hablando es su papá y su mamá, le dice, y él dice, no, porque es que mi papá me dijo que yo podía hacerlo, y no existe un curso, algo en la escuela donde una maestra o un curso pueda decirle, no, tu papá te dijo eso, pero realmente papá está errado. Porque esa no es la forma de tratar a una mujer, por darte un ejemplo. Pues entonces ya es up to el muchacho de si va a seguir creyendo lo que papá le dijo o lo que la maestra le dice. Pero por lo menos tiene una ventana de posibilidad de cuestionarse. Correcto. Y de cuestionar a su papá y decir, oye papi, pero la maestra me dijo que no, el papá no, bueno, ya decidirán. Claro. ¿Por qué lado se queda el muchacho? Si el muchacho se queda jalándole, poniéndole en cintura, claro. O el muchacho mismo dice, no, espérate, lo que me dicen en casa realmente parece que papi no está muy al día, pero esto como que no me va a funcionar con las muchachas. Por darte un ejemplo, pero si no los exponemos a una perspectiva de género, nadie le va a decir que está errado porque papá y mamá le va a perpetuar el comportamiento. Sonia, aquí la que manda es Yansari y me está cortando. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poquito de la reacción del gobernador, la rama judicial y, si nos da tiempo, también de la cobertura mediática. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Bueno, regresamos, nos queda poquito tiempo, estamos como todos los lunes en nuestro segmento A Solas con Sonia Valentín. Sonia, hoy el gobernador Pierluisi hizo una conferencia de prensa junto al comité que él nombró tras la declaración de estado de emergencia por violencia machista. Allí dijo que espera que el comité les recomiende restablecer el currículo de educación con perspectiva de género en el Departamento de Educación. ¿Qué te pareció la conferencia de prensa y qué te ha parecido cómo el gobierno ha manejado el asunto desde el jueves para acá? Pues mira, el gobierno, la policía hizo un fenomenal trabajo, es lo que te puedo decir. Sin embargo, la conferencia de prensa, con mucho respeto al señor gobernador y al equipo de trabajo, no debió comenzar con, ¿verdad? Y con mucho respeto a la familia del exgobernador Carlos Romero Barceló, a quien personalmente, ¿verdad?, entrevisté muchas veces y le tenía mucho aprecio, con decir que iban a dar los 30 días y con ese mensaje hacia el gobernador Carlos Romero Barceló. La realidad es que la conferencia debió comenzar, habiendo vivido Puerto Rico, lo que hemos vivido durante todo el fin de semana, hablando primero de las víctimas y hablando primero de cuáles iban a ser las soluciones y luego, obviamente, pues con mucha dignidad, mucho respeto, pero yo estoy segura de que el exgobernador lo hubiera entendido, pasar entonces a la situación de, ¿verdad?, dar las condolencias al miembro de su partido y al gobernador de Puerto Rico. Eso por ese lado. Por otro lado, ¿cómo luce el gobierno cuando realmente se contradice entre sí mismo? Okay. O sea, entre ellos, me explico, el presidente, esta mañana en el programa ahí en Radio Isla con Julio, el presidente de la asociación que agrupa a los jueces dice que el caso se cae porque no había un fiscal. Sin embargo, luego... estamos hablando del caso de... No el de Keishla, el caso No, estamos hablando de Andrea Ruiz. De Andrea, correcto. Que ella había solicitado una orden de protección en Caguas y no se la concedieron. Oye, que es igual o peor de trágico que el de Keishla. Muchacho. Porque esta mujer siguió, confió en el Estado, siguió lo que le dicen a las mujeres que hagan, fue a la policía, fue hasta la corte, se lo deniegan y la matan. Y la dejan tirar en una cuneta prendida, y la queman. ¿Entiendes? Y la dejan tirar. O sea, ¿qué va a pensar la próxima mujer que esté en esta situación y y el Estado le diga, no, confía en el Estado, tú vas a la policía, radicas una cosa y de allí te vas entonces y el tribunal te da una orden de protección y todo chilling y todo super cool y llamas a uno de estos lugares donde te pueden asistir y te vamos a asistir y bla, 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 bla. Este caso, que es igual o peor que el de Keishla por lo que implica a nivel del Estado, deja evidentemente claro, perpendicularmente explícito, que el gobierno no está funcionando con los casos de la violencia de género con las mujeres. Te voy a dar una estadística que a mí hoy se me enfrió la columna vertebral.
esta mañana Julio tuvo una abogada, que se me olvida el nombre, que es parte del comité de Pierluisi, del comité de CABE, que él creó con la orden de emergencia, y ella dice que el Instituto de Estadística preparó un informe de las estadísticas de la implantación de la Ley 54 desde el 1990, la Ley del 89, hasta el 2014. Y sabes, Sonia, que en esos 25 años de la ley se han sometido casi 540,000 órdenes de protección, solicitudes de orden de protección. 540,000 en 25 años. Y de esas, el 31% se rechazan. Y a mí ese número me pareció tan alto, 31%. Bueno, tenemos que entender también que, mira, y hablándole también a las mujeres, nosotros necesitamos tomar seriedad sobre este asunto. No podemos pedir una orden de protección porque tenemos, ¿verdad?, una rivalidad, una riña, queremos maltratar a un compañero, queremos sacarle los ojos porque se fue con otra. O sea, nosotras también tenemos que ser juiciosas. Esto se trata de ambos lados. O sea, aquí nosotras las mujeres tenemos que ser bien juiciosas para que haya también, cuando se levanta esa alarma, no sea una alarma en falso. ¿Verdad? Y esos casos también se dan. No son lo que pasa es que yo puedo entender, obviamente, ningún sistema es perfecto y de seguro hay querellas frívolas, pero incluso usando un principio básico de la estadística, el de la estadística, el principio de Pareto, que te dice que mayormente siempre va a haber una distribución 80-20 en cualquier asunto. El 30 está alto. El 31 es demasiado alto. Es demasiado alto. Y honestamente, aunque me parece que lo que está haciendo el juez que representa a los jueces está curándose en salud y tratando de defender a su gremio, honestamente creo que tiene un punto. Es verdad, nunca hay fiscales en las órdenes de protección porque es un proceso civil. Y el proceso civil, por su naturaleza, claro, pues no tiene un fiscal. Pero el presidente de la asociación es el que dice que no había un fiscal, que por lo tanto, por eso es que la jueza estaba bien. Sin embargo, Domingo Emanueli le culpa a la jueza, porque él dice es que no tiene que haber un fiscal para que se otorgue una orden. Correcto, y entonces parte del problema, y aquí es que yo creo que está el desbalance. La querellante, la que va a radicar esa orden de protección, ya sea en la policía o en el tribunal, usualmente va sola. El querellado, cuando le llega la citación, busca abogado. Y honestamente, yo no litigo ni llevo casos activamente, pero conozco buenos abogados y abogadas. Y imagínate la ventaja que tiene una persona que llega allí con un abogado que a lo mejor está viendo su vista número 100 de orden de protección versus una víctima que está sola, que está súper asustada, que probablemente acaba de pasar un evento la aterrorizó y simplemente no es justo. Pero ya tú llegaste a la parte de la vista y todo. Yo me voy a quedar en estas dos palabras. En la palabra de Domingo Emanueli versus el presidente de la asociación que agrupa a los jueces. Se contradicen y se supone que ambos sepan cuál es el protocolo. O sea, esto nos deja ver nuevamente y deja al descubierto esta contradicción frontal y pública, que aquí nadie está claro de cuál es el procedimiento. De que aquí se hace en cada sala o cada juez o en cada sitio una cosa distinta, Dios sabe lo que es, a golpe de suerte, de la suerte. O sea, entonces, pues bueno, pero ¿qué más evidencia necesitamos? O sea, eso quiere decir que no existe un protocolo de A, B y C que todo el mundo sepa, pero ¿por qué no todo el mundo lo sabe? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Qué complicado, 25 años de esta ley y todavía estamos debatiendo este asunto. Porque cuando hablamos del machismo, está también entrelazado, enraizado en cada una de las personas en la cadena. Correcto. Es sistémico. El problema es sistémico. No, y entonces, tú hablaste al principio, y ya nos tenemos que ir, Sonia, dijiste que son 17 mujeres este año. El promedio de ese informe es que por lo menos 26 a 28 mujeres son asesinadas en Puerto Rico por violencia machista todos los años. Y adicional a eso, Sonia, hay 25,000 querellas de ley 54 por año en promedio. 25,000. Esos son más de 2,000 querellas al mes. Imagínate que hay 2,000 mujeres en Puerto Rico todos los meses, desde que se creó la ley 54, en promedio 2,000 mujeres tienen que presentar una querella por ley 54. Esos números son aterrorizantes. No hay 2,000 robos en Puerto Rico al mes. ¿No los hay? No. Es aterrorizante y que querramos normalizarlo y decir que es que la violencia... bueno, pues entonces, ¿cómo tratamos la violencia
en los hombres, porque al final son los hombres los que están matando a las mujeres. ¿Qué hacemos para tratar de canalizar ese pensamiento violento? ¿Le damos unas clases? ¿Los educamos? ¿Qué hacemos? ¿Le damos un té? O sea, ¿qué hacemos? Porque tampoco, o sea, el que te dice que es la situación es, no, porque es igual, violencia es violencia. Sí, está bien, pero ok, pues entonces vamos a pensar que violencia es violencia. Ajá, pero tenemos un grupo de hombres que están matando a las mujeres, no las mujeres a los hombres. ¿Qué vamos a hacer para que esa violencia se detengan los hombres? Porque evidentemente es en los hombres. Hay que trabajar desde temprano, salvar a la próxima generación, y los que ya somos adultos y estamos en grupos de hombres también, nos toca, incluyéndome, poner un detente a las barbaridades que a veces, y confieso, yo no me levanto aquí como que nunca he hecho un comentario probablemente machista, he enviado un chiste, y tenemos que todos poner nuestra parte porque al final del día es sistémico. Sonia, nos quedamos sin tiempo, pero seguiremos hablando de esto. Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, hasta aquí que es la que hay. Usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una? Que los gemelos son mejores. Nos enseña lo importante que es el trabajo en equipo. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Indulac, la buena crianza. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Salud interviene en fiesta familiar con 60 personas en Aguas Buenas. Plantón feminista exige agilidad en implementación de estado de emergencia por violencia de género. Rechazo y dudas de legisladores a que se le aplique la pena de muerte a Félix Verdejo. Mientras presentan proyecto para facilitar expedición de órdenes de protección a víctimas de violencia. Pedro Pierluisi tampoco favorece la pena de muerte contra Félix Verdejo. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:53.